Es como chistoso decir, sí, yo conozco Choroní porque vinieron a la playa. O sea, no conocen ni el 5% de lo que Choroní verdaderamente significa, de todo lo que abarca, de sus riquezas naturales. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Yo tengo muchísima emoción con este paseo. Nunca hemos andado por las montañas de Choroní. Con José Gregorio, que vive por aquí, lo vamos a poder hacer. Apenas estamos llegando, pasamos ese río y miren esta edificación que hay aquí. ¿Quién se puede esperar un sitio aquí metido? Esto es lo que se conoce hace unos años atrás como el Museo de Aguafuerte. Antiguamente fue construido para que funcionara como una planta hidroeléctrica. El general Gómez era el presidente de Venezuela. Este lugar era el que generaba la electricidad en la capital de la República. Con esta turbina era que trabajaba la planta hidroeléctrica. Pero esta fue puesta aquí para exhibición, eran como 4 o 5 turbinas. Y aquí hubo una época como un museo que tenía el padre Castillo, ¿verdad? Sí, un museo y casa cultural. ¿Y ahí se puede entrar? Sí, sí podemos entrar. Yo quiero entrar junto con ustedes y llevarnos la sorpresa juntos. Esto es Zapata, mírame esta maravilla aquí metida. Cuando el edificio se abandona en 1960 porque ya no era necesaria la planta eléctrica, la vegetación se apodera del espacio que un día fue suyo, hasta que en 1976 el padre jesuita Ignacio Castillo, junto a Pedro León Zapata, Mercedes Pulido de Briceño y Ramón J. Velázquez, crean la Fundación Aguafuerte en 1982 y lo convierten en tremendo centro cultural. José Gregorio, ¿qué viviste tú aquí? Nuestra vida giró alrededor de este lugar. Como que nos mostró un poco de ese mundo que nosotros ni siquiera sabíamos que existía. Se puede decir que la comunidad de Uraca tiene un antes y un después de Aguafuerte y el padre Ignacio Castillo. ¿Cuándo se fue el padre Ignacio? Un poco más de los 2000, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí estuvo aquí por lo menos por 20 años. Yo estoy tan genuina y profundamente conmovida de entrar a este lugar. Qué cosa tan hermosa. Miren esta obra. Esta es Elsa Morales y de verdad se tiene que recuperar como un centro de arte, como un centro cultural para Uraca, para Venezuela, para Choroní, para el mundo. El recorrido que vamos a hacer hoy, tenemos que subir esa pequeña topo. ¿A esa montaña? Sí. Claro, porque nosotros queremos ver la canal y la tubería que llevaban el agua para la planta hidroeléctrica que hizo el general Juan Vicente Gómez para tener luz en Maracay. Oye, miren qué bonito aquí. Están secando café y ella se está tomando su cafecito. ¿Qué tal Bien, esta bien. vida por acá? Ay, bien, tranquila, gracias a Dios, tranquila, aquí en el campo, frescos y sin mucho problema. Pero ustedes se dan cuenta con la paz que amanece ella aquí tomándose su café, viendo su café. ¡Ay, qué rico! Estoy maravillada con las espigas de la caña, como brillan, plateadas. Además, este silencio por esta montaña, la tranquilidad con la que vive esta gente, nada más esperando que crezca la caña y que huela melaza para salir a vender su papelón. Porque esta es una gente que vive del papelón. Aquí
los cañaverales no se queman para cortar la caña. Se va cortando la caña que está hecha. Eso es lo que hace que ese papelón de por aquí, de cono, tenga otro sabor, porque no pasa por una quemazón. Sin quemarla, se exprime. Lo que uno aprende cuando anda por estos campos con la gente que sabe. Esta pudiera ser perfectamente la ruta del trapiche, la ruta del papelón. Aromática además. ¿Contento con su trapiche? Miren ese montón de caña que tienen por moler. Bonita esa caña. ¿Cómo sabe que está lista la caña? Ella se pone así coloradita, marroncita, pues. Cuando está así ya está buena. Sí. Muchos años, ¿no? Haciendo esto. Poco de años. Vamos para la Virgen, José. Ajá. ¿Tienes algún mandado para la Virgen? No. Por si acaso. Aquí te hidratas con la quebrada, con los ríos, porque esa agua viene de la montaña. ¡Ah! ¡Sabroso! Hay que aprender a mirar, porque el paseo es todo el camino. Y estos son momentos para mirar. Fíjense los verdes, las densidades, como decía Brani. Este guía nuestro es polifacético. Imagínense que tiene una canción de los trapiches. A ver, ¿cuál es tu canción de los trapiches? Bueno, más que una canción voy a hacer mención de un verso. Ajá. Un verso que decía algo como: qué bella se ve mi caña allá arriba en Bañadero. Aquí hasta me senté. A ver, porque hace falta. Respiras y además descansas un poquito. Qué bonito. Y el trapiche de Evangelio. ¡Qué bonito! Se terminó la subida. José Gregorio, tenemos como, ¿cuánto tiempo subiendo? 45 minutos. Yo creo que sí. Es tan hermoso que vas asombrado. Ahora miren lo que sigue. Miren por dónde van. Por este caminito vamos a llegar a la canal. Sí, ya llegamos. Ah, ya llegamos a la canal. Estamos al lado. No les he enseñado mi pinta de los Crocs con estas medias. ¿Qué tal? Si me ve mi Ariana, bestia. Me meto en un paquete. Derecho Oreta. Está diciendo, llegamos a la canal. Y yo, ¿pero cómo que la canal? Y vamos a ver la canal. Miren la canal. La tenemos al lado. Vamos caminando junto a la canal. Esta es la canal. Lo que pasa es que está llena de monte. ¿Cuál es la historia de esta canal? Esta canal servía como recolección de agua para la planta hidroeléctrica. Esta canal atraviesa parte importante del Parque Nacional Henri Pittier. Y esto ya no se usa para nada. No, esto tendrá yo no sé cuántos años, 100 años que no se usa, pero sin embargo, fíjense la calidad de la construcción que pese a todo ese tiempo aún la podemos observar. No, demasiado sólida, mira esto. Sí. Eso se subía de forma manual. Este cemento, estos materiales venían en barril por el mar. Los ingenieros, los arquitectos no eran venezolanos, eran europeos, eran alemanes, franceses, y los obreros o algunos de los obreros eran prisioneros. Miren esto. Además, lo que tú estabas diciendo, José Gregorio, esto tiene 100 años. Antes. 100 años. Alta construcción, pensamiento de futuro, de progreso. Qué bárbaro. Este es un sitio perfecto para entender la obra de ingeniería
que se hizo aquí hace más de 100 años. En la medida que el canal principal iba atravesando la montaña, habían otras pequeñas canales que recolectaban agua de cada quebrada donde pasaba y llevaban a la principal, porque la idea no era tomar todo el agua de una quebrada, sino tomar un poco de cada una. Claro, que la quebrada siguiera corriendo. Y de esa manera es que llegaron a tener el caudal que necesitaba el canal principal, sin dañar o disminuir en un gran porcentaje el caudal original de cada quebrada. Yo creo que amerita un baño porque todavía no me he bañado por estos ríos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero es la propia gruta. Es una gruta que también tiene una historia. Mira Por eso está la esto. Virgen allí. Y mírame las rocas. Lo que se arma aquí. Qué cosa tan bonita, vale. Bellísimo. Además, lo que sientes aquí. Les juro que de verdad es conmovedor. Es bellísimo. ¿Qué es lo que pasa aquí? En esos momentos en los que se estaba construyendo todo este sistema de recolección de agua, Ajá. usaban explosivos. En una de esas explosiones, estas 3 enormes piedras se vinieron encima de las personas que estaban haciendo el trabajo. Y un francés, pues, le suplicó, le rogó a la Virgen de Lourdes en ese momento, y la Virgen se les apareció y los cubrió con su manto. En ese momento, como podemos ver aquí, las piedras se unieron una con otra y se detuvieron, salvándoles la vida. Entonces este señor francés, por agradecimiento a la Virgen de Lourdes, colocó aquí la primera imagen de la Virgen de Lourdes y hasta el sol de hoy pues la podemos encontrar. O sea que aquí. esa imagen tiene más de 100 años. Sí, sí, claro. En febrero se hace una peregrinación desde los caseríos hasta aquí, se le realiza una misa. Pero es que miren de verdad las 3 rocas como se quedaron allí. Vamos a sentarnos un ratico aquí a estar con la Virgen. Virgen de Lourdes, no conocía tu historia, no sabía que estabas por estas montañas, pero ya que llegamos, te pido de verdad que cubras con tu manto a mis nietecitos, Río y Teo, para ver si un día puedo traerlos hasta acá, a que ellos mismos te den las gracias por haberlos cubierto con su manto en su vida silvestre en Margarita. Estoy muy, muy conmovida contigo aquí, con la historia, con las piedras, con tu cueva. Y qué sabroso que siempre puedas estar viendo este paisaje, esta montaña que te acogió aquí para siempre. Y es justo aquí, bajo la mata de mango, donde se termina la canal. Y depositaba toda esa agua que recolectaba en la montaña en el tanque principal. Hay un tanque acá. Sí, hay un tanque del tamaño de un estadio de softball, por lo menos. Esta es una pared del tanque y por allá está la otra. Y aquí es la tanquilla donde de aquí salía, ¿no? Sí, salía la tubería. Salía la tubería, sale la tubería y esto se convirtió en un gran florero. Y cuando vas aquí, miren la tubería. La quieren más cerca, mira.
Ahí está la tubería por donde salía el agua para continuar hasta la hidroeléctrica de Aguafuerte. Admirable, en serio. Ojalá trajeran para acá, no sé, a los estudiantes de ingeniería, para que vean lo que se hizo hace 100 años, con ingenieros que vinieron de Europa. Lo que es, qué paseo, qué ilustrativo, qué histórico, fascinante. Lo hicimos aquí con José Gregorio, que me está agarrando porque estoy timbrada con este precipicio. Pero estas montañas no se cansan de asombrarme con las historias. José Gregorio quiere que visitemos a un señor. ¿Quién es este señor? Narciso es un miembro de la comunidad, tiene algo interesante. ¡Guau! ¡Pero qué sitio tan bonito, Narciso! ¡Qué chévere, con tu fogón y todo! Aquí es donde tienes todo lo del cacao. Ajá. Esto sí es una producción artesanal en serio. ¿Cómo empezaste tú con esto? Bueno, desde que yo me inicié a esto, yo ni siquiera sabía que el cacao era derivado del chocolate, ¿sabes? Y bueno, a la medida que fui aprendiendo por ahí, que me fueron explicando las cosas, lo comencé hasta ahorita que lo voy agarrando el ritmo y esto es lo básico, pues. Y bueno, voy por ahí ya procesándolo desde que sale de la carcasa, ¿sabes? Que arreglas la mata. Aquí todo es manual, ¿sabes? Porque no tenemos las herramientas adecuadas, pero sí lo podemos hacer. Este cacao que tiene Narciso aquí ya está tostado y antes fue fermentado y todo, ¿no? Bueno, este cacao hay que descascarillarlo, ¿sabes? Luego Lo descascarillas uno por uno, sí, a por mano. eso, claro, porque es manual, ¿sabes? No es... Y después de aquí, del descascarillado, Lo pasas para acá. lo paso para acá y de aquí te va entonces al molino, ¿verdad? Hay que pasarlo por lo menos 8 veces. 8 veces. Por lo menos 8 veces, sí. Otra cosa que bueno, es importante, la fermentación. Son 5 o 6 días fermentarlo, ¿sabes? Porque es donde se concentra entonces el sabor a chocolate. Claro. Y se elimina una cantidad de grasa. Fíjense cómo va saliendo la pasta. Fíjense cómo se ve, como esto, eso, granuloso. Tiene que estar mucho más fino y esta que está aquí ya él la ha pasado 8 veces, claro, pero sientes muchísimo menos Sí, y tiene más el humedad. grano. Esta es una pasta más húmeda y más homogénea. Y con esta, miren cómo se ve de granulosa. YouTube debería tener tacto, porque aquí yo siento el grano, ¿sabes? Como que si te estuvieras haciendo una exfoliación. Yo voy a probar esta pasta, a ver qué tal, sin ningún ingrediente, solo la pasta de cacao. Claro, puro cacao, cero dulce, totalmente la pasta y ya. Nosotros tenemos un probador oficial, Edward, para que probéis. Fuerte, ¿Te gusta más con dulce? un poquito. ¿Qué creen ustedes que anuncia este camino de caña? Además está sonando y está oliendo. ¿Qué será? Ahí vamos. ¡Ay, qué emoción! Brani dice que me va a dar un soponcio, que él se fue adelante para hacer el contraplano. Yo quiero que nos dé el soponcio juntos, así que voy a voltear la cámara. Lo que vamos a ver. ¡No! ¿Qué es esto? En la mitad de la nada, de la montaña. ¡Guau! ¡Qué emoción! El trapiche. El olor. El olor. ¡Guau! Mírame las palanganas. Yo siempre voy a lamentar que YouTube no tenga olor, porque el olor aquí a la caña, al papelón, a la melaza, de verdad se te mete hacia adentro y se te pasa para la sangre y es como que todo estuviera aquí justo por tus venas. Daniel, estamos
maravillados. No, vale, qué cosa tan hermosa, tan hermosa. ¿De quién era este trapiche? De mi papá. Antiguamente era mi papá, ya él murió. Ajá. Y él lo vendió donde Claudia y bueno, y yo somos los propietarios hoy. Y tienen ya tiempo sacando sus papelones de cono de acá. Años. Bueno, que yo sepa, yo tengo 50 años y ya mis abuelos sacaban papelón aquí. ¡Qué Debe belleza! tener alrededor de 80 años. Y haberlo comprado ahora tú y ser tú quien se encarga, ¿cómo te sientes? Muy bien, claro, porque sigo la tradición que ellos tenían. Que nunca se perdiera, Nunca ¿no? se perdió. A partir de que sacan la caña, ¿cuánto tiempo es para que salga el papelón? ¿Qué es todo lo que hay que hacer? Se muele, se cocina de allá hasta aquí. Y bueno, y después como es el batido y el llenado aquí. ¿Qué es eso que él saca de ahí, ese líquido que él saca Le de ahí? decimos cachaza, eso es lo que bota el sucio, porque si no lo limpias queda oscuro el papelón. Todos los residuos que van quedando. ¿Y cómo se pasa esa melaza de allá para acá? Con esto, Ah, con estas ollas. después que le tiramos el sucio, esta se va disminuyendo porque va perdiendo la humedad del agua. Todo queda en esta pequeña. Y de aquí pasa para la canoa. Sí, para la canoa. Debería tener 1 kilo. 1 kilo cada uno. Y aquí no se pierde nada. El bagazo es con lo que se calienta el horno, ¿no? Se calienta, sí. ¿Qué está haciendo usted aquí? Alfondoque. ¿Usted es el que le dice mucuchí? Ajá. ¿Y cómo se hace el alfondoque? ¿Cómo? ¡Qué bueno! Es como melcocha. Fíjense, agarra la melaza, ajonjolí y pedacitos de queso. Y fíjense cómo lo va machacando. ¿Cuál es el punto? Ese que cuando ya logras que se quede paradito. Qué cosa tan extraordinaria como se arma, como se hace como una pirámide. Pablo, ¿cómo aprendiste tú a hacer alfondoque? Viéndolo así. Ajá, ¿hace cuánto tú haces alfondoque? Aproximadamente como 42 o 44 años por ahí. Esto es artesanía. ¿Estás orgulloso de tus alfondoques? Sí, hoy. Aquí le compramos 4 alfondoques a Pablo. 2 por $5. Estamos fascinados Qué bueno. con este paseo. Ese trapiche de verdad glorioso y dígame ese alfondoque nunca habíamos visto. Ahora, ¿para dónde vamos por esta selva? Ahorita me gustaría que conocieran un lugar que se llama Prosperidad. Ajá. Prosperidad es una pequeña hacienda, la tengo desde enero. Enamora mucho más allá de lo que hay ahí, es el propósito. Es la historia que yo tengo, el sueño que tengo de convertir a Prosperidad, es lo que enamora y por eso quiero que lo conozcan. De que llegamos a Prosperidad. Qué alegría que nos muestres tu sitio. Claro, y qué Gregorio. alegría para mí también que usted esté aquí. Qué chévere. Miren esto. El trabajo de 10 meses. Hola, Norca. Y aquí están la hija, el hijo. Hola. ¿Cómo anda? Ok, aquí venimos al fogón. ¿Cómo conseguiste tú esto? Era un sueño tal cual. Cuando uno tiene las cosas en el corazón y en la mente, por alguna razón mágica se dan. El antiguo dueño quería venderlo, pero no solamente venderlo, sino más bien como pasárselo a una persona que tuviera su misma filosofía de conservación, que cuide la naturaleza. Es demostrarle a los demás miembros de mi comunidad, comenzando con mi familia, que sí es posible vivir a la par de la naturaleza, hacer uso responsable de sus recursos, disfrutarla y sacarle provecho. Y segundo, esta del cultivo, pero cultivos que no necesiten talar árboles, sino sembrar árboles y poder compartirlo con amigos que vengan y nos visiten y vean nuestros cultivos, que disfruten del cacao, saboreen nuestro café. Nos conseguimos a Norca.
¿Y qué preparas tú aquí? Aquí preparamos arroz con coco, pepe pan. ¿Qué es pepe pan? Es una fruta. Se pela, se le quita la concha y se come lo blanquito. ¿Así? Es buenísimo, como si fuera como una papita. ¿Sabes qué parece? Leiden. Nos estamos metiendo por un atajo, ¿verdad, José Gregorio? Sí, sí. Para llegar más rápido al dique donde nos vamos a dar un baño, porque miren, sudando, la humedad es candela, pero es un atajo, entonces el camino es más fregado y tenemos que andar mosca. Pueblo de Choroní, mi pueblo querido, qué tierra tan linda donde yo he nacido. Se encuentra Aguafuerte, una maravilla. Pero qué belleza, ¿Qué tal? te cantaste bonito. Creo que tenías razón, José Gregorio, es cerquita por acá. ¿Están oyendo el escándalo del río? Es el ¡Ah, no, vale! Pero es que es el propio dique. ¿Qué te pasa? El dique. No, vale. ¡Qué loco! ¡Wow! Les voy a decir, en ninguna imagen de mi mente podía suponer esto. Yo estoy segura que yo aquí no había venido. Pues si vine no me acuerdo y eso me encanta. Ahí viene toda esa agua así y cae así. ¡Qué lujo! ¿Esto era otra central hidroeléctrica que había? Sí, la diferencia con la de más arriba es que esta justamente comenzaba aquí. O sea, es aquí donde comenzaba la recolección de agua hasta aquella central. Nosotros cuando muchachos nos bañábamos por todo esto, nos tirábamos por aquí. Con una palma de esa uno lo usaba como deslizadón y se deslizaba por aquí con todo eso. No te creo, o sea, mira, Claro. ellos agarraban, se montaban en la palma esa y se lanzaban por aquí, por donde está esa corriente. Pero ven acá, y entonces caían por aquí, hasta ese pozo. Sí, sí, no pasa nada. Claro, hay un peligro de uno puede ser partir un tobillo o algo así. ¿Y tu papá y tu mamá sabían que ustedes hacían eso? Yo no lo sé, yo nunca les conté. 1, 2, y... ¡Uh!